¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro curso básico de Introducción al Periodismo de Espectáculos. Soy Carlos García Nova. Llevo más de 15 años realizando entrevistas a famosos, coberturas de eventos especiales, trabajos de prensa y también reportes internacionales para distintos medios. Por eso tengo la intención de poder realizar este curso de Introducción al Periodismo de Espectáculos para que tengas algunas nociones de lo que hago y también si te quieres dedicar a esta área puedas aprender algunas informaciones y herramientas básicas de lo que es este apasionante mundo del entretenimiento. Vamos a desarrollar este curso en esta primera instancia. Va a ser un área básica con nociones específicas sobre lo que es la función del periodismo de espectáculo, qué es lo que hace, cuáles son las herramientas más importantes y también algunas de las experiencias que he tenido a lo largo de estos años para que también algunos errores por ahí que cometí ustedes no lo cometan y que tengan también algunas herramientas importantes de lo que es el periodismo de espectáculo. Vamos a dividir este curso básico en distintos módulos. Acá en nuestro canal de YouTube vamos a estar ofreciendo algunos módulos de manera gratuita para que puedan también tener estas herramientas y luego vamos a estar dejando el link también para que tengan un área más intensiva con preguntas, con algunos desarrollos, con temas más desarrollados para que también puedan ampliar su conocimiento. El primer módulo lo hemos llamado el periodismo de espectáculo y su función. Vamos a estar dando alguna definición con respecto a qué es el periodismo de espectáculo. Obviamente mucha gente tiene distintas ideas de lo que puede ser. No hay una definición clara ni tampoco del diccionario de lo que debería ser, sino que uno puede, a medida que va trabajando en esta área, sacar una propia conclusión de lo que sería el periodismo de espectáculo. Es mal llamado periodismo de chimento, farándula o crónica rosa o crónica del corazón, dependiendo del país o la región, cuando en realidad puede ser estos son subgéneros de lo que sería realmente el periodismo de espectáculos. Es decir, el periodismo de espectáculo es más amplio que simplemente hablar de la vida privada de una persona o buscar el lado amarillo o sensacionalista de una noticia. El periodismo de espectáculo es el puente entre el artista y el público. Es decir, que nosotros como periodistas de espectáculos nos dedicamos a buscar la información relacionada al arte, a lo que hace un artista y eso se lo transmitimos al público. Somos una especie de mediador entre la cultura y el público. Esto ya en sentido más general, música, cine, teatro, libros, todo lo que tenga que ver con el entretenimiento o la cultura lo puede informar un periodista de espectáculos. Y hasta acá ven que no hemos hablado de la vida privada de ninguna persona, sino solamente de lo que hace. Entonces, en simples palabras, el periodista de espectáculos, lo que llamamos más serio, debería dedicarse a la función, al trabajo de un artista. Después, obviamente, hay subgéneros, que son los que comentamos anteriormente y que desarrollaremos también más adelante, que son los más llamativos y son los que todo el mundo denomina como periodismo de espectáculos, pero no es eso. ¿Qué hace un periodista de espectáculo? Bueno, investiga, generalmente, como todo periodista, debe tener también un criterio de investigación, debe saber de lo que va a hablar, debe tratar de informarse al momento de elaborar una noticia, de hacer una entrevista, de publicar una información. Esto como cualquier área del periodismo, como si fuésemos periodistas judiciales o policiales o de cualquier otra área. Investigar esos hechos que están relacionados al mundo del entretenimiento, luego con esa información lo que hace es que la difunde tanto en revistas, en diarios, sitios web, bueno, traslada la información que investigó al medio. También el periodista de espectáculos cubre eventos que están relacionados al mundo artístico, lanzamientos de libros, lanzamiento de discos, presentaciones, shows, bueno, avant premier, que esto también lo desarrollaremos en algún otro módulo, privadas de prensa relacionadas al cine, entre muchísimas otras áreas. También el periodista de espectáculo entrevista a figuras que son de interés para el público. Esto es sumamente importante porque a veces no nos gusta un determinado artista o lo que hace un actor o la película que hizo tal director, pero si al público le interesa esto y el medio lo exige,
es importante también tener la mente abierta para poder entrevistar a esa persona, para poder ver esa película y poder de manera profesional nosotros transmitir el arte que hizo esa persona, nos guste o no, porque en realidad la función nuestra es transmitir esa información al público. También a los que les interesa proyectar, es decir, como periodistas de espectáculos también tenemos la posibilidad nosotros de proyectar nuevos cantantes, nuevos actores, figuras que son emergentes, que por ahí no tienen esa relevancia o no tienen esa trayectoria en los medios, y nosotros como periodistas de espectáculos podemos difundir esa información. El periodista de espectáculo también maneja sitios web dedicados específicamente al espectáculo o a temas específicos del entretenimiento. Puede ser columnista fijo en distintos medios, puede ser corresponsal internacional también en distintas áreas y lo más importante también es poder especializarse en un área. Esto es sumamente importante para el tema de los nichos, es decir, el periodista de espectáculo puede puede especializarse en series, en cine, en novelas, esto para crear un nicho y obviamente para tener un mercado un poco más amplio a la hora de desarrollar lo que hace. También puede ser editor o jefe de espectáculos en un medio. Esto ya sería como un área más amplia y obviamente con mayor compromiso, porque el editor en jefe de cualquier medio lo que hace es supervisar todo lo que hacen el resto de periodistas de espectáculos y filtrar esa información, y es como el que le da el visto bueno, la última palabra a eso que se va a publicar o a esa entrevista o lo que se va a hacer en determinado medio. Esto también lo podemos ampliar un poco más adelante en el área intensiva del curso de periodismo de espectáculos. También puede trabajar como relacionador público o prensa de artista. Esto generalmente no es recomendable si nos vamos a dedicar a hablar de los artistas, porque podría haber un conflicto de intereses entre el artista que nosotros estamos representando y el artista del cual estamos hablando, que posiblemente sean competencias. Entonces, por ahí no es lo más recomendable. Si nos vamos a dedicar a un área de representar artistas o de ser prensa de artistas, por ahí deberíamos entonces tratar de encaminar el área que vamos a dedicarnos a otro. Es decir, podemos seguir hablando de espectáculo, pero quizá no de la misma área que estamos representando artistas, porque puede haber un conflicto de intereses e incluso una falta de credibilidad por parte del público, porque va a decir, bueno, este solamente da la información relacionada a su artista y cuando habla de tal artista lo hace porque quiere resaltar el de él. Entonces ahí puede haber este conflicto, pero bueno, se puede hacer también. A modo de resumen, algunas de las funciones específicas entonces del periodista de espectáculo es investigar, informar, difundir, entretener o distender y destacar. Investigar, como indicamos al principio, como en cualquier área del periodismo, hay que saber de lo que se está hablando antes de informarlo. Luego, obviamente, informa, difunde, como indicábamos anteriormente, y puede entretener o distender. Esto lo vemos mucho en los noticieros, en momentos en los cuales hay muchas informaciones que son pesadas. Bueno, llega un momento que es como del que la gente se relaja y ahí ponen noticias relacionadas al mundo del entretenimiento. Y destacar porque puede destacar un lanzamiento, un evento, cualquier cosa que se haya realizado, también por ejemplo en un noticiero o en cualquier otro medio. Después hablábamos de la diferencia entre periodismo de espectáculo, farándula, chimento. Bueno, hay algunas informaciones con respecto a esto. En Argentina se denomina chimento el periodismo que se encarga de la vida privada de los famosos. Es lo mismo que hablar de farándula en Dominicana o Crónica Rosa en España o Prensa del Corazón también en muchos países de Europa. Ese periodismo se diferencia del que estamos hablando recientemente, que es el profesional y, entre comillas, el más serio. Algunos ejemplos de periodismo de chimento, periodismo farandulero, puede ser en Argentina, por ejemplo, el programa Intrusos, que lleva 20 años, bueno, se encarga específicamente durante mucho tiempo de la vida privada de los artistas. Y es el claro ejemplo de, aunque tenga un nombre que se llame Intrusos en el espectáculo, en realidad es más chimento, más farándula
o amarillismo que espectáculos en sí, porque pocas veces hemos visto el lanzamiento de no sé, una obra de arte o la presentación de un disco. O sea, si hacen eso y cubren eso es simplemente para buscar o hacerle una pregunta a ese actor sobre tal tema y desde ahí dirigir el programa. Por ejemplo, está Ventaneando, que es un histórico programa de Chimento o sensacionalista, como se conoce también. Y en Dominicana, por ejemplo, hay unos venezolanos hace muchos años que dirigen un programa que se llama Los Dueños del Circo. Eso también hacen exactamente lo mismo de estos programas que hemos comentado. Creo que de los pioneros de estos programas tenemos La Tómbola en España, que fue un programa que duró muchísimos años en la televisión española y que se encargó de ventilar la vida privada e incluso llevando a los entrevistados a los programas, al piso, y ahí era una forma de, en cierta forma, como acribillar a ese artista en vivo y sacarle todos los trapitos al sol. Eso. También en México, por ejemplo, se realizó el programa La Oreja, que era la contra de Ventaneando. Esto era de Televisa. Y bueno, después en la gráfica tenemos Paparazzi y TV Notas, que son dos revistas que todavía siguen en difusión, que se encargan también de hacer esto, ¿no? Publicar todo lo que son las intimidades de los artistas. También tenemos la crítica. Es importante saber al momento de nosotros, o sea, lo que hace el periodista de espectáculos siempre es criticar. Criticar para bien, criticar para mal, para resaltar, para informar, bueno, pero siempre critica y no está mal, porque realmente uno es crítico al momento de ver un programa de televisión, al momento de escuchar un programa de radio y luego tener una opinión. Esa opinión que nos genera a nosotros es una crítica. Lo importante con esto es nosotros saber fundamentarlos para dirigir esta información al público, ¿no? Y saber también a qué medio o en qué medio nos estamos dirigiendo al momento de hacer la crítica. No es lo mismo hacer una crítica para radio, donde se nos exige tener un mayor vocabulario, algo más, una mayor información al momento de nosotros dirigir o difundir esa información, porque no nos están viendo, nos están escuchando y la información debe ser más amplia y con más fundamento. En el caso de la televisión, por ejemplo, tenemos ya el apoyo del audiovisual. Por lo tanto, si vamos a hablar de un artista, hay videos, hay fotos que nos permiten a nosotros por ahí ser un poquito más liviano al momento de difundir la información y quizá no ser tan abarcativo con esa noticia, porque nos apoyamos en el audiovisual. La prensa escrita de la misma forma también se lleva fotos, se lleva video, y bueno, las redes sociales también es un mundo aparte que también vamos a desarrollar más adelante, porque tiene su propio lenguaje. No es lo mismo escribir una noticia para una web o para un diario que para Instagram o Facebook, que tienen también su público dirigido. Esto es a modo de grandes rasgos lo que sería el primer módulo de introducción al periodismo de espectáculo. Luego vamos a estar en el módulo 2 hablando sobre la noticia, y acá todo lo que hace un periodista de espectáculo para conseguir esa información, cuáles son las fuentes que tenemos, fuentes directas e indirectas, las gacetillas de prensa, los rumores, otros programas de los cuales también como periodista de espectáculos nos nutrimos para poder informar sobre un artista. Bueno, es un módulo bastante amplio que vamos a desarrollar también más adelante, con temas como de dónde sacar la noticia, bueno, cómo vertimos nosotros esa información en los distintos medios y cómo también se utiliza una información para difundirla en distintas plataformas. En el módulo 3 vamos a hablar todo ese módulo de la entrevista, ¿no? La entrevista, que es el eje central, la columna vertebral del espectáculo, bueno, básicamente del periodismo en general, porque hasta para hacer una nota policial necesitamos hacer una entrevista, así sea un vecino que presenció o escuchó algo. Bueno, en el caso del periodismo de espectáculo es básicamente el 90% de la información, porque aunque no sea una noticia propia o no sea una entrevista propia, nosotros con la entrevista podemos incluso de otras personas y tener mayores informaciones y poder crear nosotros la nota. Así que esto es el primer módulo, una introducción a lo que sería el periodismo de espectáculos. Vamos a estar dejando el link acá para que ustedes también puedan suscribirse y puedan estar pendientes al resto de los módulos que vamos a estar subiendo, tanto el canal de YouTube, y también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y redes sociales, porque más adelante vamos a estar informando un curso intensivo sobre
periodismo de espectáculo con todo esto que hemos comentado y un montón de otros temas más que son sumamente importantes para desarrollar una profesión, para desarrollar una carrera y para ampliar los conocimientos en cuanto al periodismo de espectáculos. Vamos a hablar de herramientas, de cómo crear una noticia, de cómo buscar esa información, las agencias de prensa, cómo te invitan a los eventos, cómo se cubre una avant premiere, una privada de prensa y cómo ser también periodista independiente, cómo nosotros crear nuestro propio nicho, nuestra propia marca para que esto también sea un sello distintivo que tengamos como periodistas de espectáculos.